nuestro. Amén. Que mi vida entera Bueno, hermanos, en esta mañana tenemos en esta reunión un invitado que ya habíamos estado platicando acerca de tener hermanos pastores, predicadores aquí en esta iglesia en ciertos tiempos. Entonces nos toca estar, hermanos, con la bendición de tener al hermano y su familia, parte de su familia, al hermano Raúl García, pastor de la iglesia en Salamanca, una iglesia también ya de mucho tiempo que Dios ha
guardado y todavía nuestro hermano todavía está ahí por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces, le invitamos a que nos diera un mensaje este domingo y ahora lo tenemos aquí, pues dicen que no hay fecha que no se cumpla, no, que no se llegue, ¿verdad? Y ahora ya estamos aquí, entonces damos las gracias al hermano que vino con nosotros y pues le vamos a dar el tiempo en esta reunión. Adelante, hermano Raúl, pastor. Amén. 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 Bien, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos ahora en este lugar. Les agradezco que a este hermano José, a Josué y todos ustedes, ¿verdad? Que nos han invitado para venir a compartir la palabra de Dios. Yo soy agradecido con Dios, ¿verdad? Porque pues desde hace mucho tiempo nos salvó y todavía tenemos hermanos que desde hace mucho conocemos y gloria a Dios por ellos que permanecen en la fe. A mí me gusta saludar con las palabras también del apóstol San Pablo, ¿verdad? Porque él cuando llegaba tenía una salutación muy buena, ¿verdad? O que a mí en lo personal me gusta. Él habla, dice a la iglesia de Dios que está en León. No dice así, ¿verdad? Estoy parafraseando. Dice, en la iglesia de Dios que está en León, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Esa es la salutación que hacía el apóstol San Pablo, ¿verdad? Y me gustó porque, pues, los cristianos somos santos, somos llamados santos, porque nos ha santificado nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre también me gusta poner un título a mi mensaje, ¿verdad? Lo que voy a hablar. Y esta vez les quiero comentar o quiero compartir con ustedes, cuidemos la unidad de la iglesia. Eso es lo que yo quiero exponer, ¿verdad? Cuidar la unidad de la iglesia es un bosquejo temático y lo voy a tomar casi en su mayoría de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3, el capítulo 4. Pero quisiera, hermanos, que pudiéramos entender, ¿verdad?, lo que es el ser prisioneros de Jesucristo. Esto lo hace Pablo, se habla a él como un prisionero de Jesucristo, porque él desde que fue apartado de Jesucristo para el Evangelio, él se denomina así, prisionero de Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo reveló consejos para la vida cristiana. Y en Efesios 4 está ofreciendo una enseñanza para tener una iglesia unida, que es lo que quisiera que todas las iglesias estuviéramos unidas, ¿verdad?, para trabajar a favor del Señor. El apóstol Pablo en la carta de Efesios capítulo 3 versículo 1 dice unas palabras. Si la puede leer, por favor, la hermana Estela. Efesios 3:1. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes he escrito en breve. Amén.
Como podemos ver, hermanos, Pablo no es un teórico distante, sino alguien que está comprometido con su ministerio. Dice: yo soy Pablo, prisionero de Jesucristo. Él está comprometido con el ministerio que Jesucristo le ha dado. Igual que cada uno de ustedes, debemos estar comprometidos porque Jesucristo nos ganó para trabajar a favor, también para su gloria. Pero lo que podemos ver en el apóstol Pablo, dice, no fue un teórico, sino alguien que está comprometido con su ministerio. No lo dice como alguien que está renegando de su situación, sino como un hombre comprometido con su Señor. Él dijo: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, no para generar lástima, sino para recordar que el llamado de Cristo no es una invitación a la comodidad, sino a la entrega total. Dios no nos llama a comodidad. Mucha gente tiene la idea de que el cristiano es ir caminando sobre el lecho de rosas. No. Como vemos, Pablo está llamando a verdaderamente al compromiso, a la entrega total como cristianos que somos. Debemos entregar nuestro cuerpo y alma y espíritu a aquel que nos amó y nos salvó, que es nuestro Señor Jesucristo. Como puede ver en los primeros capítulos, como le estaba comentando, de los Efesios, nos muestra las bendiciones espirituales y celestiales. Estas bendiciones son las mejores bendiciones y con ellas jamás seremos miserables. Porque los primeros capítulos, si usted ha leído Efesios, dice que Él nos compró, que Él nos redimió, que Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Somos, también dice la palabra de Dios, que Él nos adoptó como hijos. Fuimos adoptados por Jesucristo. Ahora, debemos entender que esto que Él ha hecho con nosotros, no hay algo de mérito en ninguno de nosotros, sino que es por amor. Dice, por el amor de Jesucristo, por su puro afecto de su voluntad. No es algo que nosotros merecemos, no es algo que yo, que porque alguna cosa que yo hice a favor, no, es la voluntad de nuestro Dios, es por amor a Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos entender esa parte de la palabra. Dice que nos ha rescatado, nos ha predestinado. Amén. Fíjese nada más, predestinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que esto existiera, usted ya había sido predestinado por nuestro Salvador Jesucristo. Pero no para condenación, sino para gloria. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Dice aclaración. Bueno, ya lo aclaré. Me anticipé, ¿verdad? Iba a aclarar aclaración. Hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. Amén. Es en el amor de Él hacia nosotros. Es voluntad de que Él nos haya amado, de que Él nos haya comprado para su gloria. Fue voluntad de Él. El mérito de Él en la cruz del Calvario es solamente por amor a nosotros, porque realmente Él no había visto nada en nosotros buenos, porque como dice la Biblia, todos pecadores separados de la gloria de Dios, pero Jesucristo nos ha dado gloria y nos ha dado vida y vida en abundancia. Para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Voy a cambiar. El apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta a la iglesia de Efesios y en extensión a las iglesias cristianas de la actualidad. Esto que está hablando aquí Pablo no nada más es para la iglesia de los Efesios. Esto que está hablando aquí Pablo es para todas nuestras iglesias ahora en la actualidad. Dice 4:1. Vamos a leer del Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo del 1
al 3. Si lo quiere leer alguien, por favor. Amén, dice la Biblia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Si se fija lo que dice el apóstol. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Es un ruego. Él está haciendo una petición a la iglesia. Yo les ruego que ustedes sean dignos de esta vocación. O sea, pero debemos entender que si yo digno, muchas veces desconocemos el sentido de la palabra, y digno, o sea, que andemos como cristianos merecedores de respeto, en singular, decentes y honestamente. Para nosotros poder vernos dignos delante del mundo, para nosotros vernos dignos delante de los que no creen en Jesucristo, debemos andar como merecedores de respeto, decentes, honestos. O sea, esa debe ser nuestra actitud ante el mundo. Que el mundo sepa, que digan, sabes que verdaderamente en él vive el Espíritu Santo. Sed dignos. Dice que andéis como es digno de la vocación. Hay otra palabra que dice vocación, con que sois llamados. El cristianismo es una vocación como la que tienen los profesionistas. El cristianismo, el sacerdocio cristiano es una vocación. Pedro dijo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, Amén. pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Fíjate nada más en dónde te pone el Señor. Cómo el Señor nos eleva de siendo miserables, de siendo esclavos, de siendo lo más peor y lo más menospreciado del mundo. Ahora, ¿qué tenemos en Jesucristo? Como dice la palabra, sois linaje escogido, personas escogidas de un mundo de gente, de millones de personas. Usted ha sido escogido para la gloria de Dios. Amén. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Somos sacerdotes del Dios bendito. ¿Qué dice? Gente santa, pueblo adquirido. ¿Pero qué debemos hacer? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos un deber de anunciar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es nuestro deber, es lo que debemos hacer como cristianos, anunciar constantemente que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Por eso, hermanos, digo que debemos ser unidos como iglesia. Pero a veces me pregunto, ¿cómo mantener la unidad de la iglesia? Hay interrogantes que vienen a nuestra mente, ¿cómo mantener la unidad de la iglesia? Se demanda de cada miembro humildad, porque muchas veces no somos humildes, muchas veces no actuamos de esa manera. Y como le decía, a veces desconozco las palabras. ¿Qué quiere decir humildad? La humildad, hermanos, es forma de ser que lleva a pensar que no somos mejores que los demás. Esa es la forma que debemos entender. No soy mejor que ninguno de ustedes. Esa es la humildad. Debo de pensar, no soy mejor que nadie. Para poder mantener la estructura de la iglesia, para poder mantener la iglesia en unidad, debo pensar que debo ser humilde, que debo ponerme al servicio del hermano. No somos mejores que los demás.
y debemos tener ausencia de orgullo. Permítanme. Dice, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es ser apacible, tranquilo, modesto, benigno. Eso es lo que es ser humildad, mansedumbre. Para poder mantener la unidad necesitamos esas cosas. Con paciencia, dice la palabra. La paciencia es la capacidad para soportar trabajos, sufrimientos con resignación. No porque a veces el hermano nos habla de alguna manera fuerte o algo, ya estamos poniendo el grito en el cielo. Soportándose, dice, los unos a los otros en amor. Efesios 4:2 es lo que dice. Soportándose los unos a los otros en amor. La resignación es la capacidad para soportar con paciencia situaciones negativas. Entonces debemos entender todas estas cosas, hermanos. Mira, muchas veces, bueno, cuando nosotros empezamos en las iglesias, verdaderamente había, es una sana doctrina también, pero a veces nos enfocábamos mucho a veces a señalar. Y no está mal cuando alguien hace un error, pero también nos invita, como dije, el apóstol Pablo en los primeros capítulos habla de la fe, del amor, de la gracia, de la reconciliación, de la salvación por gracia, pero luego nos da en los capítulos 4, nos da estas armas para poder tener a la iglesia unida en el amor, porque dice con amor. Hermanos, muchas veces entendemos el amor como romanticismo, ¿no? Muy romántico. Con amor quiere decir que es con sufrimiento. El amor es sufrir. No es únicamente ser un romántico, es sufrimiento. Es lo que dice Pablo en el libro de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Si lo lee, por favor, hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Francisco. Sí. 13:4. 13:4. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga en las injusticias, mas se huelga en la verdad. Amén. ¿Qué dice? La caridad es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no hace sin razón y no se ensancha. Sufrir es un adjetivo, se aplica a las personas que soportan con paciencia algo. Ese es sufrir. Sufro, pero eso es lo que quiere decir la palabra sufrir. Ahora, la benignidad es un adjetivo afable, apacible, suave, caritativo. Debemos ser así, apacibles, suaves, benignos, para poder mantener esta unidad de nuestra iglesia. Debemos actuar de esa manera.
Como dije, benigno, es afable, pasible, suave. La caridad no tiene envidia. O sea que no tenemos un mal sentimiento por el bien del otro. No tiene envidia. No voy a envidiar si el hermano prospera, si el hermano prospera espiritualmente. No debo de tener envidia, debo de verdaderamente de apoyar ese progreso que él va teniendo en la palabra de Dios. No debemos de tener envidia. La caridad, dice, no hace sin razón. O sea que no actúa sin razón o sin entendimiento racional. No hace sin razón. La caridad no se ensancha, no hace mayor el problema. Eso es lo que debemos entender. La caridad no va a hacer mayor el problema, sino vamos a minorar el problema. Otra palabra que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Efesios 4:3. Es lo que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí dice así, hermano? ¿Solícito? ¿Sí lo leí bien? Amén. Bien. Solícito. Se aplica al que muestra un gusto especial por servir. Y es lo que muchas veces no hacemos. Solícito es el que muestra un gusto especial por servir. Sabe, a mí me da gusto verdaderamente. Ustedes, creo que ponen las lonas, creo que ponen la carpa, creo que mueven las sillas. Gloria a Dios por los que hacen esto. Amén. Gloria a Dios porque apoyan, ayudan. Es bueno. Porque muchas veces hay iglesias que solamente uno acomoda, uno barre, uno lleva, uno viaja, uno trae, uno hace. Y muchos hermanos no se involucran. No tienen, como dice la palabra, no son solícitos para poder apoyar a la iglesia. Pero dice la palabra, solícitos. Como dije, se aplica al que muestra un gusto especial por servir. El servir debe ser algo que me gusta, que me agrada. Yo quiero servir, yo quiero apoyar. Gloria a Dios por las hermanas que tocan aquí la guitarra. Tienen ese gusto por servir, por agradar, por poder estar glorificando a nuestro Salvador Jesucristo. Pero deben ser solícitos, deben tener gusto, deben tener ese amor, esa pasión por poder glorificar a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Solícitos en guardar es otra palabra, o es lo como significa vigilar, defender la unidad del Espíritu. El apóstol habla en plural, solícitos, o sea, a todos. No habla en singular, no habla nada más uno, dos o tres, habla en plural, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es para todos el mensaje, no es nada más para unos cuantos, todos debemos guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea que nos toca a cada uno de nosotros a guardar, vigilar o defender la unidad de la iglesia. Amén. A cada uno de nosotros nos toca vigilar la iglesia, cuidarla, amarla, que la iglesia prospere para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no para nosotros, sino para que sea glorificado mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Otra palabra que encontré dice en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Vínculo. El vínculo es la unión o atadura que une a los cristianos en paz. Por eso mi título es Paz, cuidar la iglesia. Entonces el vínculo de la paz
Como dije, vínculo es la unión o la atadura que une a los cristianos en paz, y paz es la ausencia de la lucha o de la guerra. No estamos en guerra, no estamos luchando los unos con los otros. El vínculo, la paz es lo que nos une, es lo que nos ata. Vínculo es esa palabra, unir, atar, amarrar, sujetar. Son sinónimos, pero debemos entender ¿para qué? Para la paz. Vínculo de paz. Entonces, hermanos, la unión en la iglesia es tan importante que en el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al mismísimo infierno. Jesucristo presta más atención a la unidad de la iglesia que al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y la armonía unos con otros, solícitos en guardar la unidad. Como dije, está en Efesios capítulo 4, versículo 3. Hermanos, la unidad es el alma de la comunión. La unidad es el centro, es el alma, es el espíritu de la comunión. Si la destruimos, arrancamos el corazón del cuerpo de Jesucristo. Si arrancamos la unidad de la iglesia, arrancamos el corazón de la iglesia. Por eso es importante permanecer unidos. La unidad es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que vivamos juntos la vida en su iglesia. Quiere que vivamos juntos, glorificando, no peleando, no discutiendo, no haciendo cosas o hablar del uno del otro. No. La unidad. Usted como padre, bueno, no sé quiénes sean padres, ¿verdad? ¿No quiere la unidad de sus hijos? Nuestro Padre Celestial quiere la unidad de sus hijos. Creo que todos los que somos padres deseamos que nuestros hijos sean unánimes, unidos, que se apoyen, que se ayuden los unos a los otros. Así nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos unidos los unos con los otros. Entonces es importante, hermanos, la unidad. Nuestro Señor Jesucristo oró por nuestra unidad. Fíjese nada más. Esta oración demuestra cómo el Señor Jesucristo se generó en su mente antes de su agonía, la cual muestra cuán importante es este asunto de la unidad de la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Si alguien lo puede leer, por favor. Del 20 al 23. Dice la palabra: mas no rogo solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, Amén. para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo Él está orando por nuestra unidad. Él en su agonía quiso que la iglesia estuviera unida. Amén. Dice, no ruego solamente por estos. Estaban los apóstoles,
Pero él dice, yo no estoy rogando solamente por los apóstoles. Él ya estaba orando por usted. Él ya estaba orando por usted. Amén. Dice, no ruego solamente por ellos, sino por los que van a creer a través de ellos. Amén. O sea, ustedes. O sea, usted. El Señor ya estaba orando por usted. En su agonía, antes que Él fuera al Calvario, antes que Él llegara al Gólgota, antes que Él llegara a la cruz, Él estaba pidiendo que su iglesia fuera unida. Amén. Que dice, para que sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos. Nosotros debemos ser unidos. Dice que también ellos sean en nosotros una cosa. La cosa. La palabra cosa es todo lo que existe, sea corporal o espiritual. Su ruego que seamos unidos con Cristo y el Padre por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. La unidad que tenemos nosotros con Dios, con Jesucristo, es por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo desde que creímos, y eso es lo que nos une con nuestro Dios. Amén. Dice, nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos sobre todo el daño devastador que causa la división. Porque sí, es verdad, las divisiones causan mucho daño. Sí. Las divisiones son devastadoras, son malas, no son recomendables. Yo creo que, o no sé, ¿verdad? Pero en la mayoría de las iglesias siempre ha habido divisiones, disputas, discordias. Pero Dios no quiere eso, porque son devastadoras. El daño devastador que causa la división, el conflicto y la falta de armonía. Si formamos parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad protegerla. Si tú eres parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad protegerla. La unidad donde te congregues en comunión. Donde usted vaya, si usted está en esta iglesia, debe proteger la unidad de la iglesia. Jesucristo nos encomienda a hacer todo lo posible, todo lo que esté de nuestro alcance para conservar la unidad, proteger la comunión y promover la armonía en la familia de la iglesia y entre todos los creyentes. Por eso dice, solícitos o con gusto especial para mantener la paz en la iglesia. Eso es lo que es esa palabra, solícitos. Ahora, interrogantes que me hago, ¿cómo logramos de mantener la unidad en la iglesia? Así, enfocándonos en lo que tenemos en común. Para mantener la unidad de la iglesia, debemos enfocar nuestra mente en lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común es Jesucristo. ¿No dice la palabra, tengan sus ojos, si me ayudan, cuando dicen hebreos, puestos en el autor y consumador de la fe? Amén. Es la mirada que debemos tener. Dice, enfocando en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Pablo dice así, que sigamos a lo que hace la paz.
Romanos capítulo 14, versículo 19. Sí lo leen para que tengan, me gusta interactuar pues con la iglesia, y también Amén. sí, Romanos capítulo 14, 19, Sí. dice la Biblia. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. amén. Es claro el Evangelio, es clara la palabra de Dios. Dice así que sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos a los otros. ¿Cuál era el contexto de este versículo? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué a veces peleamos por cosas que no valen la pena verdaderamente? El contexto de este versículo era el alimento, la comida. La iglesia estaba en discordia por causa de la comida. Como dice Romanos capítulo 14, versículo 15. Si lo lee otro, por favor. Bueno, amén. 15, sí. Dice la palabra de Dios, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. Amén. Sencillo, ¿verdad? Tenían una disputa por la comida. Pero ¿qué dice la palabra? Que no arruinemos, ¿verdad? La comunidad, nuestra comunión por la comida. ¿Qué es lo que tenemos en común, hermanos? Como creyentes, compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe y un amor. Romanos 12:5. Sí, de Romanos 12:5. Amén. Romanos 12:5. Amén. Romanos 12:5 dice la Biblia. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Amén. Todos somos un miembro en Cristo. Obviamente el cuerpo tiene muchos miembros y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y no todos los miembros hacen la misma cosa. El ojo sirve, la mano sirve, los dedos sirven. Entonces todos somos partes del cuerpo y todos debemos de estar unidos los unos a los otros. Dice, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros. En el cuerpo hay algunos miembros que son aptos para una clase de obras y son llamados a ella. Otros para otra clase de obra, para tener que hacer todo el bien que podamos unos a otros y para provecho del cuerpo de Cristo. O sea, todo lo que hagamos, hermanos, sea para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo le aproveche lo que hacemos. Lo que hacemos aquí cuando compartimos, venimos a que usted se alimente espiritualmente, que la palabra de Dios le sea de provecho, que nos aproveche esta palabra, que seamos edificados. Por eso debe ser nuestra mentalidad. Entonces, ¿qué tenemos en común? Un cuerpo, un espíritu. Dice, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos nosotros. Amén. Él es en todos nosotros. El Señor está en nosotros. Hermanos, por unidad
por humildad, entiéndase lo que se opone al orgullo. Humildad es lo contrario al orgullo. Y es lo que muchas veces no queremos dejar. Pero la humildad es lo contrario al orgullo. Por mansedumbre, la excelente disposición del alma que hace que los hombres no estén prontos a provocar o que no se sientan fácilmente provocados u ofendidos. Eso es lo que pasa a veces. Cualquier cosita se ofende, cualquier cosita le molesta. No, hermanos, por eso dice la palabra, mansedumbre. Recuerde, compartimos la misma salvación, la misma vida, el mismo futuro, factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Enfocarnos en lo que nos edifica, en lo que estamos unidos, no en diferencias que tenemos los unos o los otros. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrados en otros asuntos menos importantes. Lo que la Biblia llama así, pero en cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contienda. ¿Sí me doy a entender? Dicen, pero cuestiones necias y sin sabiduría desecha. Las cuestiones necias, las que no tienen sabiduría, cuestiones que verdaderamente no nos edifiquen, dice desecha, sabiendo que engendran contienda. No queremos eso en las iglesias. Queremos edificación, queremos que seamos edificados. La división, hermanos, siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personas, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o métodos. Siempre hay diferencia cuando vemos eso. Vemos a las personas. Nosotros, o antes, siempre estábamos diciendo, alguien llegaba siempre con un problema, decía, hermano, no había el problema, había Cristo. Nosotros queremos ver a Jesucristo, no al problema. Por eso muchas veces debemos de ver siempre a nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, pero si nos concentramos en amarnos y cumplir los propósitos de Dios, el resultado es armonía. Pablo rogaba por esto. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso lo podemos leer ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Él dice, sean perfectamente unidos. Hermanos, debemos ser unánimes en las grandes cosas de la iglesia, donde hay unidad de sentimientos, que haya al menos unión de afecto. El acuerdo en las cosas grandes serán bienvenidas. Seamos realistas, hermanos, con respecto a nuestras expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por las diferencias entre lo ideal y la realidad de nuestra iglesia. A veces es muy fácil desanimarnos
porque lo ideal de la iglesia sería que caminara en perfección, pero a veces no es una realidad. Sin embargo, debemos amar a nuestra iglesia con pasión, pese a su imperfección. Debemos amar a la iglesia con pasión, pese a que somos imperfectos. No somos perfectos, pero debemos amar a la iglesia aún que somos imperfectos. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad, lo que ocurre fuera de la apariencia, sin esforzarnos para alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. No debemos, ¿cómo decirlo? Como dice aquí, sin esforzarnos, no debemos dejar de esforzarnos, ¿verdad?, para alcanzar lo ideal. No debemos dejar de luchar para alcanzar lo ideal, que verdaderamente la iglesia sea unida. Esa sería lo ideal. La madurez consiste en convivir con esta tensión. Vamos a convivir. Algunos vamos a estar tensos, pero eso, como dije aquí, la madurez consiste en convivir con esta tensión. Muchas veces vamos a tener algún problema, ¿verdad? Porque, hermanos, habrá creyentes que sí nos defraudan. Hay creyentes que sí nos llegan a defraudar. Y nos decepcionan. Pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Habrá creyentes que nos decepcionan, habrá creyentes que nos desaniman, pero eso no debe ser excusa para no amarlos. Ellos son nuestra familia. Amén. Aún como no actúan como tal. Y en las familias hace lo mismo, pasa lo mismo. Somos familias carnales y a veces tenemos problemas. En la iglesia hay problemas, pero debemos vivir con ellos. No debe ser una generalidad, ¿verdad? Pero si algún problema tenemos, debemos soportarlos. Simplemente no debemos abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Sopórtense, soportémonos los unos a los otros en amor. Decidamos, hermanos, animarnos, más a animarnos que a criticarnos. Debemos decidirnos a hacer eso. Porque siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar daños contra los que trabajan. Siempre es muy fácil, ¿verdad?, disparar daños con que él trabaja, que hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos y juzgarnos unos a otros. Leemos Romanos capítulo 14, versículo 13. Amén. Amén. Así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Amén. No ponga tropiezo. No pongamos tropiezo, dice, al hermano.
Entonces, debemos de actuar de una manera santa con el hermano. Porque cuando criticamos lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interferimos en los asuntos de Dios. Cuando vemos que los hermanos están trabajando con fe y sinceramente y nosotros los criticamos, estamos interfiriendo en los asuntos del Señor o en contra de sus asuntos. Por eso dice el apóstol en Romanos capítulo 14, 4, ¿tú quién eres? Dice, que juzgas al siervo ajeno, para su Señor esté en pie o cae. Mas si se afirma, que poderoso es el Señor para afirmarlo. Hermanos, todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los hermanos debe ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. Las Escrituras dicen, así que sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos a los otros. Amén. Sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos a los otros. Tomamos 14:19. Cuando juzgamos a otro creyente, pasan 4 cosas al instante. Pierdo mi comunicación con Dios, saco a relucir mi propio orgullo e integridad. Me coloco bajo el juicio de Dios y daño la comunión de la iglesia. Un espíritu de censura es un vicio costoso. Eso es lo que hay en un espíritu de censura. Es algo que nos cuesta mucho. Por último, quisiera compartirles algo que me pareció importante en la palabra. Creo que ya me pasé el tiempo. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Si lo lee, por favor. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Sí. Dice la Biblia, y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Amén. Amén. Vístanse sobre todas estas cosas. Sobre es sumar. Sobre todas estas cosas es sumar. Dice, vístanse de caridad. Habla en una metáfora. Vestirnos de amor. Vestirnos de caridad. Es lo que está diciendo. Sobre todas estas cosas, sobre todo lo que ya hemos dicho, que es el amor, la paciencia, la benignidad. Dice, sobre todo esto, vístanse de caridad. Y la caridad es amor. Dice, vístanse de amor. Entonces, hermanos, en otras palabras, lo que quiso decir Pablo fue, cubran sus cuerpos de santidad. Porque la santidad es una virtud indispensable de todo cristiano. Y que está estrechamente relacionada con la de Dios. Habéis pues ser santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Él es santo, nuestro Señor es santo, 3 veces santo, y nos ha apartado, dice, para que sean míos, que seamos de su propiedad, que seamos de Él. Entonces, hermanos, dice, vístanse pues como escogidos de Dios, de entrañas de misericordia, que significa compasión, que impulsa a perdonar. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra. Vístanse de humildad,
Es otra palabra. Vistámonos de humildad, o sea, de afables, amables, cordiales, apacibles. Lo que debemos ser, vestirnos, cubrirnos, estar llenos de eso. Amén. Vestidos pues de humildad, forma de ser que lleva a pensar que no somos mejor que los demás. Es la humildad, me lleva a pensar que no soy mejor que ninguno de ustedes. Ahora dice, vestidos pues de mansedumbre. Es la característica de los hombres pacíficos. La mansedumbre es característica de hombres y mujeres pacíficas. Vestidos pues de tolerancia. Es el respeto a la libertad del pensamiento o actuar de los demás. Deben tener libertad, sus pensamientos, sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Cesación de tristeza o dolor que se aplica a cristianos que soportan con paciencia a los que los ofenden. Sopórtense los unos a los otros. Es una petición de Pablo. Dice, y perdonándonos los unos a los otros de manera que Cristo os perdonó. Amén. Esta parte me gustó. De manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? De manera que Cristo me perdonó. Es que no merecía. Yo no merecía ser perdonado por Cristo. Pero Él me perdonó. Entonces dice, de manera que Cristo los perdonó, ustedes perdónense. Amén. Tal vez un hermano, una hermana, no merece mi perdón. O yo no merezco su perdón. Pero dice la palabra, el consejo dice, de manera que Cristo os perdonó, perdónense ustedes. Amén. Perdónennos los unos a los otros. Es lo que está tratando de decir el apóstol San Pablo. De manera que Cristo os perdonó, ustedes perdónense. Aunque el hermano nos haya afectado, aunque el hermano me haya ofendido, dice, de manera que Cristo te perdonó, tú perdona al hermano. Sin mérito del hermano, sino por amor al hermano y por amor a Jesucristo. Hermanos, vístanse de caridad, vístanse de amor, vistámonos del amor. Que Dios les bendiga. Gracias por permitirme participar con ustedes esta tarde en esta hermosa iglesia de aquí de León, Guanajuato. Que Dios les bendiga y gracias otra vez por permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes. Hasta pronto. Bueno, qué bien, gloria a Dios. Pues gracias al pastor Raúl. Buen mensaje vinculado a lo que estamos viviendo y lo que estamos luchando, porque esa es muchas veces en muchas iglesias la carencia que hay. Carencia de amor, de entendimiento, de fraternidad, carencia de buena amistad en las iglesias. Y lo que sí abunda es el juicio, la acusación y todo esto. Y hermanos, la verdad es que todos tenemos algo que nos pisen, y en el momento que tenemos algo que nos pisen, debemos callar por dignidad nuestra boca. Pero nos es fácil juzgar a otros. Entonces, si nos vemos a un espejo, yo creo que callaríamos toda la vida, hasta la muerte. No por nada Jesucristo, ese texto que marcó ahí en Mateo capítulo 7, cuando está hablando acerca de la vara, con la vara que midas, serás medido. Y eso, lo que Dios está diciendo ahí, es que en alguna manera, hermanos, si yo veo mi viga en mi ojo y observo la paja y juzgo la paja y no juzgo mi viga, entonces yo creo que estoy lleno de hipocresía y de falsedad en mi corazón, ¿sí? Y quizás me gustan mucho los problemas. Entonces, esa es la razón. Entonces, yo creo que el mensaje, hermanos, es muy claro acerca del vínculo de la paz,
la unidad. No puede haber fe si no hay paz, no puede haber amor si no hay paz. Es un fruto que se da uno con otro. Son los frutos que deben ir caminando juntos en la hermandad cristiana. Gracias, hermano Pastor Raúl. Gracias a la esposa por estar con nosotros. No, es un placer, una bendición, y a su hijo que está con nosotros, a nuestras redes sociales. Les agradecemos el tiempo que tuvieron con nosotros en este día. Los esperamos el próximo domingo, 10 de la mañana. Entonces, denos like y bendiciones para YouTube y Facebook. Amén.